Buenas tardes. Desde el Colegio Notarial de Madrid os damos la bienvenida a este lunes de actualidad y os agradecemos vuestra asistencia. Resulta ilusionante ver el colegio tan lleno como en este momento. El foro de hoy, este primer lunes de actualidad del año, se titula «Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, de la economía de la globalización a la economía de la seguridad». El día 20 de enero de este año, Donald Trump juró su cargo como 47º presidente de los Estados Unidos. Unos días más tarde, en el foro de Davos, describió su nueva andadura como el inicio de una edad de oro para el país. Su agenda económica centrada en la fabricación nacional y en la reducción de impuestos. Durante su intervención, Trump también criticó duramente a la administración de su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de perder el control sobre una economía de alta inflación. Asimismo, reiteró su compromiso con una política comercial proteccionista. En esta línea, aprobó una serie de medidas ejecutivas, algo similar a nuestro Real Decreto Ley, para la desregulación económica, el recorte del gasto público, la minoración de impuestos y la imposición de aranceles a las importaciones. Para hablar de todo ello nos van a acompañar el coronel José María Pardo de Santayana y los economistas Enrique Feas y Raimon Torres. Modera el debate el periodista Carlos Sánchez, director adjunto del Confidencial. Permítanme que les haga una breve presentación de los ponentes y del moderador. José Pardo de Santayana y Gómez de Olea es coronel del Ejército de España y coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Es diplomado de Estado Mayor, ha estado destinado en el cuartel general del Eurocuerpo de Estrasburgo, en la Brigada de Despliegue Rápido y Alta Disponibilidad al Servicio de Naciones Unidas, en Copenhague, y en la Embajada de España en La Habana como agregado militar. Ha sido profesor de Estrategia e Historia Militar de las Escuelas de Estado Mayor y de Guerra del Ejército. Asimismo, ha participado en 6 misiones internacionales, Angola y Haití en los años 90-91, Bosnia y Herzegovina en el año 99, Kosovo en los años 2000 y 2005. Además, es miembro de número de la Fundación de la Academia de Ciencias y Artes Militares y presidente de la Fundación Tomás Moro. Por su parte, Enrique Feas es técnico comercial y economista del Estado en excedencia e investigador principal del Real Instituto Elcano, además de consultor independiente y profesor asociado en la IE University y en la IE School of Global and Public Affairs. Con anterioridad ha sido consejero económico y comercial en las embajadas de España en Egipto y Filipinas, subdirector de política comercial en países mediterráneos, África y Oriente Medio, y asesor para asuntos internacionales del vicepresidente y ministro de Economía, subdirector adjunto de la Subdirección de Estudios del Ministerio de Comercio y subdirector de la revista Información Comercial Española. Es fundador y coeditor del blog de política económica, Blog New Deal, columnista en el diario Voz Populi y coautor del libro La Unión hace la fuerza. Europa ante los desafíos del siglo XXI, editado por Deusto. Raimon Torres es economista, director de coyuntura económica de Funcas, así como del Observatorio Funcas Europe, profesor asociado del Instituto de Empresa y consejero para la Comisión Europea sobre temas del mercado laboral. Entre 2007 y 2016 dirigió al Servicio de Estudios al Servicio de Estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Anteriormente trabajó como economista en el Departamento de Economía de la OCDE,
redactando estudios macroeconómicos de país, entre otros de España, y como director de la División de Análisis y Políticas de Empleo. Ostenta un máster y un diploma de estudios avanzados de Economía Matemática en la Universidad de París I y un máster en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Finalmente, modera el debate don Carlos Sánchez Sanz, que es periodista, escritor y analista político español, especializado en macroeconomía, economía internacional, política laboral y fiscal. En la actualidad es el director adjunto del Confidencial y es colaborador de Hoy por Hoy. Ha trabajado en prensa, radio, televisión e Internet. Y, Carlos, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias, por supuesto, al Colegio de Notarios y a ustedes por estar ahí, que se decía antes en los programas de radio antiguos. Gracias por estar ahí. Bueno, presentados los ponentes, yo creo que ahí tiene poco que decir el moderador, porque esta gente creo que son gente muy moderada y hay poco que moderar. Quiero decir, lo único es entrar un poco en el contenido. Tenemos alrededor de 1 hora y media, más o menos. Luego, al final, vamos a dejar un turno de palabras y la mecánica, digamos, de la charla, lo más informal posible, por supuesto. La mecánica es, voy a hacer una primera pregunta de carácter general y luego cada uno, bueno, establecer un coloquio que creo que enriquece mucho más el debate que entrar, digamos, en ponencias individuales. La primera pregunta casi de carácter general es, hay pocas dudas de que desde el 20 de enero, como se decía anteriormente, estamos ante un presidente de Estados Unidos disruptivo respecto a lo que ha sido en los últimos años, probablemente incluso más disruptivo que en el año 2016, porque ya tienen la experiencia y porque se está rodeando de más fieles que lo que puede tener el 2016. Incluso se observa por la cantidad de reales decretos, entre comillas, de órdenes ejecutivas que ha probado que ningún otro presidente de Estados Unidos había aprobado tantas órdenes ejecutivas en tan poco tiempo. Prácticamente en 48 horas. La pregunta es muy clarita, ¿no? Hay pocas dudas del carácter disruptivo de Trump. ¿Cómo puede afectar desde el punto de vista geopolítico al planeta? ¿No? Luego entraremos en el caso español, pero me interesa ahora, digamos, enmarcarlo en los cambios a nivel mundo. Raymond. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a este seminario, además también acompañado, ¿no? Y yo diría que la llegada de Trump es disruptiva, pero acelera algo que ya precedía a Trump, incluso precedía a Trump 1, ¿no? Yo creo que estamos básicamente ante una transición desde un mundo, una era que se puede llamar de la globalización, hacia otra cosa, ¿no? Estamos ante un nuevo orden económico mundial que se está generando en este momento. Y que no es sencillo, evidentemente, que tiene muchas vertientes, muchas consecuencias. Una es que estamos pasando de una era de comercio internacional regulado por normas multilaterales, respetadas más o menos por todos, o por lo menos con la voluntad de ser respetadas por todos, a digamos, una multiplicación de medidas proteccionistas en torno a bloques geopolíticos. Esto es algo muy importante, decir que no es algo exclusivamente bilateral. Estamos ante una reorganización del mundo económico en torno a bloques geopolíticos, ¿no? El nuestro es el europeo, está el asiático-pacífico, por supuesto en torno a Estados Unidos, América Latina intenta también crear su propio mundo económico, etcétera, ¿no? Esa es una primera vertiente. La segunda es algo que también hace que esta época es distinta de las anteriores, tiene que ver con la energía, ¿no? La energía y otros recursos naturales juegan un papel muy distinto. Anteriormente, bueno, también tenía digamos, un componente geopolítico, pero hoy en día se puede decir que los recursos naturales como la energía son ya un arma económica. Es decir, anteriormente, digamos, los intercambios se regían en función de la eficiencia. Se producía allí donde era más eficiente, se exportaba aquello que era más eficiente, y hoy en día la lógica ya no es la eficiencia económica, es decir, la globalización, es la seguridad o la geopolítica, el interés geopolítico. Esto es algo también que tiene muchas vertientes,
muy importante para Europa, por supuesto. Y la tercera dimensión tiene que ver con yo diría casi como consecuencia de lo anterior, es la importancia de la defensa, ¿no? Y yo creo que es interesante que hoy nos reúna aquí el Consejo Notarial con un coronel más distinguido, ¿no? Experto en estos temas, con economistas, ¿no? Porque yo creo que no se puede entender la economía ya sin el tema de la defensa. Y es efectivamente una consecuencia de los, digamos, del paso de una era de globalización, donde los intereses son cruzados y hace falta un esfuerzo de defensa, pero no tanto como en esta era donde ya la prioridad es la seguridad y no la eficiencia económica. Es muy distinta la lógica, ¿no? Y entonces estamos asistiendo efectivamente tanto a conflictos directamente bélicos como a un rearmamento a nivel internacional, evidentemente, ¿no? En este contexto yo diría que Europa a corto plazo está peor posicionada que Estados Unidos y China, tanto desde el punto de vista de la globalización, porque dependemos mucho del comercio internacional. Por ejemplo, España exporta el 40% de su producción, mucho menos China o Estados Unidos. En energía, bueno, pues somos pobres en energía fósil, y por tanto esa transición energética nos afecta mucho más. Y en seguridad, pues prácticamente no disponemos del sistema de defensa que tienen otras grandes potencias. Por tanto, tenemos una triple transición mucho más compleja. Lo interesante también, con esto voy a parar porque creo, es que España está algo mejor posicionada, paradójicamente, por primera vez en la historia reciente, ante ese triple shock, ¿no?, que otros países europeos, ¿no? Tenemos una situación energética mejor, que disponemos de renovables. Desde el punto de vista del comercio internacional tenemos también la suerte de tener una ventaja competitiva muy importante con respecto a otros países europeos que compensa el declive global de Europa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una posición algo mejor, pero bueno, lo que estamos es en un cambio paradigmático, en un nuevo orden económico mundial, yo diría. Enrique. Sí, simplemente completar un poco lo que también ha explicado Raymond. Por cierto, aprovecho para dar las gracias también, por supuesto, por la invitación al Colegio Notarial de Madrid. La clave está para mí, o la idea fundamental que rige ahora es que lo hablábamos antes, ¿no?, entre nosotros, la geopolítica siempre estuvo presente en la economía. El problema es que ahora ya no es que esté presente, es que le ha hecho una OPA hostil. Podemos decir que es que la práctica totalidad de los grandes riesgos económicos son de origen geopolítico. Y hay una diferencia muy grande entre los riesgos geopolíticos y otro tipo de riesgos, los eventos geopolíticos. ¿Por qué? Porque en general la globalización era antes, lo decía fenomenal Raymond, eficiencia, ¿no?, reducir costes. De repente tenemos algunos eventos que distorsionan el comercio internacional, ya sea de carácter natural, como el COVID-19, o de carácter geopolítico, y entonces decimos, bueno, pues vamos a lo que vamos a hacer es la eficiencia por unidad de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que en el contexto geopolítico actual no podemos hablar de riesgo, solo podemos hablar de incertidumbre, que en economía se diferencia en que el riesgo tú puedes calcular la probabilidad. Tú puedes calcular la probabilidad de que el tipo de interés suba un 1% o esté en una banda determinada con el tipo de cambio. Hay una cierta probabilidad. Pero ¿cuál es la probabilidad de que Putin utilice un arma táctica nuclear en la central de Zaporilla? ¿Cuál es la probabilidad de que Trump decida mañana imponer aranceles del 100% o no a un país determinado? Es imprevisible, depende de decisiones de personas y, por tanto, son imposibles de modelizar e imposibles de prever, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento en el que no somos capaces de decir lo que va a pasar dentro de 2 meses. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El antiguo jefe, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, diciendo que qué bien está Oriente Medio, en septiembre, decía a finales de septiembre, qué bien está Oriente Medio, nunca me ha dado menos trabajo ni a mí ni a ninguno de mis predecesores el Oriente Medio. Y 7 días después, si él, Jake Sullivan, que era una de las personas mejor informadas que puede haber en el mundo, el consejero de Seguridad de Estados Unidos, no era capaz de predecir lo que iba a ocurrir dentro de 7 días, ¿cómo nosotros podemos intentar predecir? Lo único que podemos es
analizar el contexto geopolítico, ver de dónde nos van a venir las tortas e intentar cómo podemos tener la máxima flexibilidad posible para todas las posibles complicados escenarios que nos van a suceder, ¿no? Gracias, Enrique. Coronel, partiendo de que la geopolítica ha pasado por la izquierda a la macroeconomía, que es un tema menos interesante cuando hemos estado muchos años hablando de cifras agregadas macroeconómicas, ¿qué capacidad de predicción tiene desde la geopolítica, lo que decía Enrique antes, sobre lo que va a suceder en el mundo en los próximos trimestres, no digo más? Bueno, yo querría también empezar agradeciendo al Colegio de Notarios el que haya organizado estas jornadas y el que haya querido contar con el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bueno, la pregunta ahora mismo de qué podemos esperar del futuro es una pregunta a la que no podemos contestar. Todo lo que podemos intentar explicar lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué está de acuerdo la mayoría de los expertos que se dedican a la seguridad? Es que vivimos el momento más peligroso de las últimas décadas, 4 o 5 décadas. En eso está todo el mundo de acuerdo. Pero al mismo tiempo, en este momento, todos los grandes decisores mundiales conocen ese peligro y están intentando hacer lo posible para que no se materialice. Quiere decir que es verdad que hay un peligro muy alto, pero al mismo tiempo todas las grandes potencias se están autolimitando en el ejercicio del poder y en su diplomacia porque conocen ese peligro y el escenario de que pudiera haber una guerra mundial existe y ese escenario se incorpora en los cálculos estratégicos. O sea, que ese es un poco el juego, ¿no? Emilio Lamo de Espinosa solía decir ya hace 4 o 5 años, cuando daba sus conferencias sobre geopolítica, dice, vivimos un momento de inflexión histórica. Quiere decir que las tendencias del pasado ya no explican hacia dónde va el futuro. Bueno, con esa frase empieza la Estrategia Nacional de Seguridad norteamericana en el año 22, exactamente con esa frase. ¿Qué está ocurriendo ahora con la llegada de Trump, que es disruptivo? Ese momento de inflexión histórica se ha agudizado. Quiere decir que si teníamos incertidumbre y no sabíamos un poco hacia dónde nos lleva el futuro, en este momento todavía la incertidumbre es mayor. Y yo creo que lo que podemos afirmar, o yo me atrevo a afirmar, es que el año 2025 acabará distinto que como ha empezado. No me atrevo a decir cómo va a acabar, pero va a acabar distinto porque con el presidente Trump el número de escenarios es mayor. Podría darse el caso de que por primera vez después del año 2017 el número de conflictos, el sistema de seguridad internacional mejorase. No es que yo lo crea probable, pero sería posible si se contiene el conflicto en Oriente Medio y se llega a una paz aceptada por las partes en Ucrania, acabaría el año en una extensión internacional menor que el año. Y sería por primera vez. Pero también puede ocurrir que en el proceso de presionar al sistema internacional para conseguir la paz, tanto en Oriente Medio como en Ucrania, el sistema reventase. Y de hecho tenemos el antecedente de Corea del Norte, quiere decir que Trump se puso manos a la obra para resolver el problema y lo dejó mucho peor que como estaba. Quiere decir que no tenemos ninguna seguridad. Pero sí podemos estar convencidos de que este año no nos va a dejar indiferentes a nadie. Yo sé, coronel, se ha dicho que Donald Trump es, por supuesto, presidente de Estados Unidos, pero él su gobierno lo ve, en términos, digamos, europeos, su gobierno lo ve como un consejo de administración. Él lo es un presidente, se ha comentado en los últimos días en muchos sitios, un presidente transaccional, que los que busca son acuerdos porque tiene una concepción empresarial del poder. Yo con esto puedo llegar a un acuerdo con China, con Rusia, y no tiene ese carácter ideológico que podía tener Biden. Es decir, ¿esto de alguna manera no facilita que haya acuerdos? Pues estoy pensando por eso digo que yo... cuando Estados Unidos abandona Afganistán, lo hace con un acuerdo firmado con los talibanes, cosa que era impensable pues no hace demasiados años. Yo digo que es posible, ¿eh? O sea, de los escenarios que podemos estudiar y considerar, existe esa posibilidad de hacerlo. Pero ha llegado en un momento de hacer esto donde las tensiones son altísimas. Quiere decir que ahora, por ejemplo, si se quiere forzar una paz en Ucrania, tiene que ser a costa de Ucrania. Y de alguna manera Rusia no saldrá derrotada. Rusia no va a aceptar una paz en que salga derrotada, ¿no? Nosotros somos partidarios de una paz justa en Ucrania. Yo creo que tal cosa no existe. Si hay paz, no será justa. Pero es mejor que haya paz que no lo haya. En este momento el mundo está tan tenso que el avanzar hacia la paz de alguna manera es necesario. También es verdad que tiene que ser una paz que sea estable, que tenga unos mínimos elementos que permita pensar que esa paz no es una tregua, ¿no? Pero el mundo no puede continuar otras 2 o 3 décadas
tensando más las relaciones internacionales y militarizándose más. Hace un coloquio cuando queráis vosotros intervenir. Yo quería añadir un elemento, sería casi de pesimismo con respecto a lo que acaba de decir el coronel José Pardo, ¿no? Y es que incluso con una técnica transaccional, yo creo que hay un elemento de rivalidad que no se va a disipar, incluso con acuerdos, ¿no? Y tiene que ver con la tecnología. Yo creo que Estados Unidos, una de las razones por las cuales estamos ante ese cambio, ¿no? Yo llamo un nuevo orden económico mundial, ¿no? Tiene que ver con la pugna tecnológica. Y eso es difícil imaginar una transacción, ¿no? Algo transaccional, porque tiene que ver con quién va a dominar una serie de tecnologías, ¿no? En la era de la globalización, claramente Estados Unidos dominaba el escenario y prácticamente, bueno, le interesaba mantener el statu quo, ¿no? Esa liberalización, digamos, ese multilateralismo, pero ya no es el caso. Ahora ya siente muy de cerca la competencia de China. Hoy mismo lo comentábamos, se ha producido un evento muy significativo, ¿no? Una empresa china que ha irrumpido en la inteligencia artificial, siendo capaz de producir un chat GPT, digamos, mucho más económico, con menos consumo de energía, y ha provocado el desplome de la cotización de grandes tecnológicas. Es verdad que esas cotizaciones estaban seguramente un poco infladas, pero es paradigmático y es significativo de una punta tecnológica que está detrás de lo que está pasando, y eso no se va a resolver fácilmente incluso con la técnica transaccional. Estoy de acuerdo, y estoy completamente de acuerdo, pero aquí me recuerda lo que dijo en una entrevista Kissinger en The Economist. Dice, solo por razones tecnológicas y en concreto de inteligencia artificial, Estados Unidos y China tienen entre 5 y 10 años para entenderse, y si no lo hacen, el mundo correrá un riesgo muy alto. Por ese motivo yo afirmaba que creo que los esfuerzos que se hagan por la paz son necesarios, porque si no, si la situación se sigue tensando, la tecnología nos llevará a una situación muy peligrosa. Lo que pasa es que es cierto que el aspecto transaccional para Trump es importante. Es cierto también que China juega un papel fundamental en la paz en Ucrania. Es decir, solo en la medida en que China apoya no solo la defensa, sino la economía rusa, puede Rusia resistir. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta una cosa respecto al ámbito transaccional, y es que aunque hoy pueda parecer que Trump es un ser todopoderoso, hay muchas divergencias y muchas peleas dentro del Partido Republicano y dentro de su capacidad real para hacer algunas cosas. Por ejemplo, Trump probablemente sea menos halcón que muchos de sus colaboradores en el tema China. Trump, en el ámbito China, le preocupa... Porque es transaccional. Es transaccional. Él estaría dispuesto, con perdón, a entregar Taiwán. De hecho, nunca se ha pronunciado abiertamente sobre la defensa de Taiwán. Es un tema muy complicado. Sin embargo, muchos de sus nombramientos en defensa, muchos de sus nombramientos en seguridad, en otros ámbitos, son claramente halcones anti-China. Es muy posible que incluso aunque Trump en algún momento estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo con China donde parece que le preocupa mucho más las relaciones comerciales o el déficit que tenga que la necesidad de hundir económicamente a China, como otros, o montar una guerra, que algunos consideraban hasta hace muy poco tiempo inevitable dentro del Departamento de Defensa estadounidense, podría ocurrir que incluso Trump, aun estando dispuesto a negociar con China, se viera forzado a tensionar aún más las cosas. Lo hemos visto también con la inmigración y con otros debates. Creemos que él puede hacer todo lo que quiera, pero detrás hay un partido donde hay mucho halcón en determinados ámbitos. ¿Y qué capacidad tiene Europa para presionar a favor o en favor de una paz en Ucrania? Lo digo porque lo que sabemos, eso está ya demostrado, ahí no hay modelos macroeconómicos. Sabemos que desde febrero del 22 los países que más han sufrido son los países que estaban utilizando energía más barata. Caso de Alemania es evidente, 2 años de recesión, Francia está prácticamente en una situación muy complicada, Italia con crecimientos inferiores al 1%. Es decir, Europa es la que ha sufrido realmente Ucrania. ¿Qué capacidad tiene desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, de presionar para que las causas no digo del declive, pero por lo menos de la mala situación de la economía europea se solucionen? ¿Qué capacidad tiene Europa? Bueno, cualquiera de los tres, desde el punto de vista geopolítico o desde el punto de vista económico. Bueno, si quieres, empiezo luego por hacerlo al revés. El problema es que Europa está en una situación muy debilitada en muchos frentes, ¿no? Antes ha mencionado Raymond muy bien el tema de la dependencia, ¿no? Es muy curioso cómo en la era Biden la Comisión Europea
y von der Leyen en particular, optó por una aproximación a Estados Unidos, ¿no? Optó por un atlantismo claro, incluso en su relación con China. Hay muchas medidas tomadas en los últimos años que tienen que ver con un acercamiento a Estados Unidos. El problema de eso y de todo lo que cuando hablamos de friendshoring y todas esas cosas es que define friend. Y creíamos que Estados Unidos era un aliado fiable y nos hemos encontrado unos años después con que tenemos a un aliado muy poco fiable. En algunas cosas nos puede dejar tremendamente colgados. Entonces, Europa se ha hecho muy dependiente del gas estadounidense, sustituyendo el gas ruso. Para Trump es insuficiente, quiere todavía más. Sí, todavía más, por supuesto. Y muy dependiente seguimos siendo muy dependientes tecnológicamente y muy dependientes en el ámbito de la defensa. Combinar esos tres elementos y intentar imponer condiciones me parece que para Europa, por desgracia, es un poco iluso. Los dividendos de la paz, coronel, probablemente no lo va a tener Europa, entonces, a corto plazo. Sí, bueno, a mí me preocupa mucho Europa porque creo que el proceso en el que ahora Trump ya se ha iniciado, pero en fin, al que va a llevar a Ucrania, puede hacer mucho daño a la cohesión europea. Creo que habrá europeos que piensen, bueno, que no tenemos otro remedio que aceptar lo que Trump nos imponga, y habrá otros europeos que harán mucha resistencia a un modelo de paz que favorecerá a Rusia de alguna manera, o por lo menos no perjudicará gravemente a Rusia. Por lo tanto, el proceso a mí geopolíticamente me preocupa. Europa puede salir dañada. Si hay paz, la paz de alguna forma económicamente tendrá repercusiones positivas, pero es posible que la cohesión europea quede muy dañada y veremos la cohesión euroatlántica como quede. Pero yo creo que vamos a pasar por un peligro que veremos cómo lo superamos los europeos. Raymond, sobre todo por Alemania, que yo creo que es lo más, que es el 25% del PIB de la Unión Europea y por lo tanto es el país más pegado a Rusia y el que más necesita la paz. Tiene elecciones. Y tiene elecciones en este momento. Yo creo que la situación en Europa es de gran debilidad a corto plazo, ¿no? No estoy tan seguro a medio y largo plazo, pero a corto plazo sí. Por la dependencia, lo habéis dicho, ¿no? de la energía. No disponemos de una defensa suficiente para, bueno, de alguna manera tener pesar, ¿no? en esa negociación. Y hay otro elemento más, y es que, y eso se comenta muchísimo menos, y es que esos cambios en el comercio internacional implican, porque es muy curioso, porque la energía se ha abaratado últimamente, no estamos en los mismos precios. Alemania ha hecho un gran esfuerzo. Hoy que hace mucho viento ha bajado en picado la energía. Está en cero. Mañana, es la ventaja del invierno. Es cero prácticamente todo el día, es algo realmente muy sorprendente, ¿no? Pero es así, ¿no? Y en Alemania también ha pasado algo así. Pero hay algo que sigue pesando en la coyuntura europea y es la dependencia de China en dos aspectos, ¿no? En el caso de Alemania, porque había externalizado una parte de su aparato industrial hacia China, de manera que podía, de alguna manera, mantener su competitividad, ¿no? Y el problema de China es que está en una situación muy débil económicamente, intenta ganar cuota de mercado interno, desplazando a empresas europeas. Uno de los candidatos, que es Merz, ha advertido de la devaluación de las inversiones en China, europeas en China, y por tanto, bueno, pues ahí hay un problema, digamos, que es más específico a Alemania, pero hay un problema con respecto a todos los europeos, y es que China, al estar prácticamente como nosotros estábamos después de la crisis inmobiliaria, pero sin la repercusión internacional, pero está prácticamente una deflación, ¿no? Como consecuencia de la crisis inmobiliaria, el estallido de una burbuja de crédito en China, está intentando exportar los excedentes de producción en el mundo entero, ¿no? Estados Unidos lo está parando con proteccionismo y Europa no sabemos exactamente lo que hacer, ¿no? Por tanto, esto está debilitando también la economía europea y, por tanto, nuestra capacidad de respuesta a eventos como Ucrania, ¿no? Y todavía se puede complicar más con la palabra de moda este año, que la Real Academia normalmente al final de cada año elige una palabra de moda. Yo creo que este año 25 va a ser una palabra que conocen bien los notarios, que es aranceles, ¿no? Es decir, los aranceles de otro tipo. ¿Cómo puede afectar la guerra arancelaria, Enrique? La guerra arancelaria que se está planteando ya, bueno, ayer vimos un conato, digamos, de incendio, sí, que al final, afortunadamente, se liquidó en 8 horas. A mí me ha llamado mucho la atención que cuando Trump se sienta en el estadio y luego a firmar órdenes ejecutivas, no hay ninguna en el ámbito comercial. Eso me hace pensar
primero que aprendió de la Primera Guerra Comercial, en el sentido de que hoy en día, en un mundo de cadenas de valor globales, es muy difícil... ¿Perdón? Es muy difícil dañar tus importaciones sin alterar tu sistema productivo y tus exportaciones. Es decir, necesitamos importaciones para producir y para exportar. Y eso le pasó con el acero, le pasó con otras cosas. Él sabe que imponer aranceles elevados, sobre todo si son generalizados, puede perjudicar a la propia competitividad estadounidense. Entonces yo creo que él claramente ha empezado utilizando los aranceles como arma arrojadiza. Es decir, es una herramienta de negociación. Volvemos al tramo transaccional. Transaccional, ¿no? Lo de ayer, de Pietro. Esa idea de os voy a machacar con aranceles es lo que más me gusta, es mi herramienta favorita, pero él sabe que en el momento que tenga que imponerlos va a tener que hacer mucho ajuste fino. Y en el ajuste fino puede haber muchos perjudicados, incluso empresas estadounidenses. A mí me preocupa... y de hecho a mí lo que más me preocupa, más que un arancel, que al final esos aranceles del 10%, del 60% de los que dice, me parece que son, no creo que jamás lleguen a existir, pero sí que pudiera poner unos cuantos aranceles. Él piensa que puede recaudar mucho con eso, la realidad no es tan sencilla. A mí me preocupa todavía más, porque en el fondo un arancel es como una parte de una alteración del tipo de cambio, por el lado de las importaciones solo, ¿no? Si fuera un arancel del 10% para todos, bueno, pues es un shock de precios del 10% que podemos gestionar. El problema es que empiece a poner unos aranceles a unos y a otros no, que altere los precios relativos, que eso a los economistas en general nos preocupa bastante más. Que por esa guerra de decir a ti sí, a ti no, al final termine produciendo cambios, incertidumbre en el coste de las cosas, que es lo que termina al final deteriorando el ambiente inversor. ¿Qué vas a hacer? ¿Inviertes en determinadas producciones si te van a imponer un arancel del 100% y no lo sabes si te va a afectar? La incertidumbre de Trump es lo que probablemente es más peligroso desde el punto de vista del comercio y lo que puede terminar teniendo un impacto económico mayor. Incluso además puede tener consecuencias geopolíticas, porque yo estoy pensando si Trump, la administración norteamericana, impone aranceles a algunas industrias europeas, probablemente esa reclamación histórica casi de mayor gasto en armamento por parte de Europa probablemente va a tener una reacción social mucho más importante precisamente por eso, ¿no? Quiere decir que también le interesa a Trump suavizar un poco aunque como es muy bravucón, por así decirlo, probablemente tenga un discurso mucho más agresivo que luego en la práctica, ¿no? Digo, porque la opinión pública europea todavía cuenta, ¿no?, a efectos de gasto militar. Claro, si hay que aumentar hasta el 5%, significa que algunos países con una situación económica débil, pues le puede... Claro, sin duda, Estados Unidos lo que querría es, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la defensa europea, ustedes tienen que mejorar su defensa y para eso tienen que comprar armamento a Estados Unidos. Ese sería el ideal norteamericano. Y esto tiene varias pegas. La primera es que una de las cosas que la guerra de Ucrania ha demostrado es que para hacer la guerra hay que tener industria de defensa. Porque si no, no tienes un sistema, unos mecanismos que te permiten irte adaptando a unos cambios tan rápidos sobre el campo de batalla. Y eso, si las Fuerzas Armadas están conectadas con su industria de defensa, pueden ir ajustando temas como la guerra electrónica, la evolución de las armas de defensa contra los drones, que eso no lo puedes ir al mercado a comprar, eso tienes que tener tu propia industria. Y una de las grandes ventajas que ha demostrado, por ejemplo, tener Rusia en esta guerra, es que como tiene una industria militar muy poderosa, es capaz de ir reaccionando a los problemas que se encuentra, cosa que no podía haber hecho si tiene que ir a acudir al mercado internacional a adquirir su propio armamento. Entonces, Europa, si quiere ser segura, tiene que tener una industria de defensa poderosa. Una parte puedes comprar fuera, pero tienes que tener industria propia. Y luego, el pasar de un gasto de defensa a un gasto de defensa muy distinto requiere un tiempo. Si lo haces de golpe, ese dinero no tienes dónde gastarlo. Pero es previsible una integración de la industria militar europea, porque una de las cuestiones que planteó von der Leyen en su discurso es la integración de la industria militar. Claro, Italia tiene su propia industria militar, España está construyéndola en torno a Indra, Francia la tiene, por supuesto, y Alemania. Bueno, es decir, cuando se habla de seguridad europea, se habla de industria de seguridad europea. No se habla de un ejército europeo. Donde se están haciendo esfuerzos de integración es en el ámbito industrial. Se está avanzando. Habría que avanzar más todavía, pero eso es de eso se habla cuando se habla de seguridad europea. ¿Y qué margen presupuestario a los dos economistas tiene Europa y en particular España? Primamos con Europa y luego España, digamos, para aumentar su gasto militar o de defensa. Mirando, por supuesto,
las personas y las instancias que vigilan los presupuestos van a decir que ninguno, ¿no? Eso es la respuesta oficial. Pero yo creo que mirando fríamente los datos, solamente 4 o 5 países no se podrían permitir un esfuerzo adicional presupuestario, ¿no? Que son países que tienen a la vez una deuda elevada y un déficit primario, es decir, fuera de intereses también alto, ¿no? Porque ahí están ante el riesgo de una evolución explosiva de la deuda, ¿no? Estamos hablando de Italia, de Francia, de Bélgica, tal vez de Finlandia también, básicamente esos 4 países, ¿no? El resto de países o bien tienen un superávit primario, entonces incluso con una deuda España alta, este año por primera vez que lo va a tener. Prácticamente un equilibrio, estamos según nuestras estimaciones, medio punto de déficit el año pasado. Bueno, realmente estamos muy cerca, ¿no? O tiene una deuda muy reducida, ¿no? En algunos países, por ejemplo, Polonia tiene un déficit muy abultado, pero una deuda baja, igual Estonia, los Bálticos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, para el conjunto de la Unión Europea sería factible, por supuesto, de manera gradual. Yo he hecho un cálculo así muy aproximativo, podríamos permitirnos incrementar el esfuerzo, la inversión, ¿no? Bueno, para conseguir con condiciones, porque tiene que ser con la condición de crear una industria paneuropea, porque si no es, decir, todo un despilfarro de recursos. Si es para mantener la estructura industrial no sirve de nada, ¿no? Tiene que haber realmente una reestructuración apoyada por un esfuerzo de inversión aproximadamente de medio punto de PIB, ¿no? Es decir, que para llegar al objetivo que pretende Trump haría falta como al menos 6 años, 7 años, ¿no? Digamos, a medio plazo se podría incrementar el esfuerzo en defensa. Tenemos un margen presupuestario a nivel europeo, del conjunto de Europa, ¿no? ¿A costa del gasto en otras partidas? Estoy pensando en gasto social, no, o subiendo los impuestos. No, sencillamente eso sería a costa de dejar de lado el objetivo de reducción de la deuda pública. Esto sería consistente con el mantenimiento. La deuda pública europea se eleva más o menos a 80% de PIB. En Estados Unidos están en el 100 aproximadamente, nosotros tenemos el 100, efectivamente, pero a nivel europeo estamos en el 80%, ¿no? Entonces, podríamos mantener una deuda del 80% de PIB y a la vez incrementar la inversión en defensa, por supuesto, a medio plazo, teniendo en cuenta que puede haber también beneficios, ¿no? Habría que hacerlo de manera que la inversión en defensa, como ha ocurrido en Estados Unidos, revirtiera en la tecnología, por ejemplo, ¿no? Pasa, Enrique, que al mismo tiempo tienes que sacar adelante, digamos, lo que planteó Enrico Letta y el plan Draghi, que es decir, estamos hablando de invertir 800.000 millones de euros en cambio climático, en digitalización, en la transformación de la economía, y encima tienes que gastarte más en defensa. Me cuesta mucho creer que no haya que subir los impuestos o recortar el gasto social. Es que ese es el problema, ¿no? El problema es que son demasiadas transiciones, ¿no? Tenemos que tener una transición verde, una transición tecnológica, y encima tenemos que tener una transición de defensa. Y por eso, precisamente, yo creo que lo que sí que somos conscientes es que si queremos plantearnos una estrategia a largo plazo, encima, claro, la transición verde y la transición digital son inversiones, pura y dura, ¿no? La defensa tiene componentes de inversión, pero teóricamente la defensa no es inversión. Son bienes, se definían como bienes para producir otros bienes, no para destruirlos. Pero es verdad que hay un componente tecnológico importante, es decir, que la defensa puede arrastrar muchas actividades, pero es verdad que no hay... Pero a medio y largo plazo, ¿no? A medio y largo plazo. No hay, es decir, que comprar cañones no es inversión. ¿Cuál es el problema? Que al final vas a necesitar alguna alternativa, como el propio Draghi decía, lo decía sin hablar de defensa, que necesitaríamos alguna alternativa que pudiéramos financiar este tipo de transición sin necesidad de aumentar la deuda de los Estados miembros, es decir, aumentando la deuda conjunta. Y yo creo que si se plantea la amenaza de Trump y la necesidad de defensa, vamos a terminar, o hacemos deuda conjunta europea o no va a salir. Y de hecho, yo tengo la sensación de que si alguna vez vamos a volver a plantearnos el tema de la deuda conjunta, va a ser por el ámbito de la defensa, porque es que no existe bien público más evidente. Entonces, es muy posible, lo que sí que también, como bien decía el coronel, no sabemos lo que va a pasar, pero va a haber muchas propuestas en los próximos meses, va a haber debate, por ejemplo, sobre si se podría emitir deuda para financiar defensa. Ese debate va a estar a la altura. ¿Cuál es el problema? Que nos pilla en un momento europeo un poquito fragmentado, ¿no? En el que
en el que, claro, era muy fácil el COVID, sabíamos dónde estaba el mal, por decirlo así. En el Brexit también sabíamos quién era el malo. Aquí, dentro de Europa, hay pro-Trump, anti-Trump, pro-rusos, anti-rusos. Entonces, llegar a un acuerdo sobre la necesidad de endeudarse conjuntamente, solidarizar, una forma de consolidar las deudas y hacerlas conjuntas puede ser más complicado. Pero si empiezan alguna vez la financiación conjunta o la deuda conjunta, yo creo que va a entrar por el lado de la defensa. Presidente, quería preguntar eso al coronel. Yo no sé si el Instituto Español de Estudios Estratégicos o el CSDEN hace estudios sobre, supongo que sí, vamos, sobre la opinión pública respecto al gasto militar. Es decir, me gustaría saber si hay alguna diferencia entre los españoles. Siempre se ha dicho que tenemos menos expectativas de conflicto, probablemente por nuestra lejanía del este de Europa. Pero en Europa están más preocupados, en Alemania fundamentalmente. ¿Hay algún tipo de estudio que diga cuál puede ser la reacción de la opinión pública a un gasto militar? Un estudio reciente que nos dé datos precisos en este momento no tenemos, pero sí sabemos que España está teniendo un seguimiento de la realidad de seguridad europea menos intenso que nuestros socios. Es decir, que en España la sociedad está razonablemente tranquila, mientras que cuando estudiamos y vemos, por ejemplo, la sociedad alemana está preocupadísima. Los polacos están pensando que mañana se enfrentan a la guerra. Y los bálticos no digo nada. O sea, quiere decir que hay una diferencia muy notable, pero sí ha habido un cambio muy significativo en la sociedad española de conciencia de defensa. Y los españoles ahora, cuando si se les pregunta, ¿usted cree que hay que gastar más en defensa? Los españoles saben que no hay escapatoria, ¿no? Es decir, si nosotros queremos basar nuestra seguridad en que pertenecemos a Europa y que pertenecemos a la OTAN, tenemos que participar de ese esfuerzo. No podemos pretender que otros lo hagan y nosotros no. Esto es muy intuitivo y además lo que sí que está muy claro en la sociedad española es que la sociedad intuye que vivimos tiempos preocupantes o peligrosos. Comparado con hace unos años que se pensaba, bueno, pero si no pasa nada, si aquí todo va muy bien. Incluso hasta el año 2017 primaba, no en España, sino en el mundo entero, la idea de que por medio de la globalización avanzábamos hacia la paz, ¿no? Y que habría algunos problemas, pero que el mundo claramente avanzaba hacia mejor. Ahora, la percepción general en la sociedad española es que el mundo está en una situación compleja, que el tema de la seguridad es importante, y nosotros lo vemos porque hay mucha demanda en el CSD, en el Instituto, mucha demanda, y aún explíquenos qué está pasando porque estamos preocupados. Esto no son los años 80, ¿no? Cuando hubo movilizaciones y un partido como el Partido Verde se convirtió en un partido ecopacifista, precisamente había oposición al despliegue de misiles Pershing en Europa, en el centro de Europa, y hubo una oposición. Aquí ahora no va a haber oposición. Bueno, o por lo menos una oposición, digamos, significativa. No vemos una tendencia en ese sentido, pero siempre pueden ocurrir cosas y esto no lo percibe exactamente por igual toda la sociedad española. El sentimiento mayoritario es de preocupación. Sí, un punto... Cuando queráis, por supuesto, sí. Es mejor un diálogo. En cuanto al tema de digamos, lo que supone, ¿no? En términos de esfuerzo, ¿no? Hay que tener en cuenta un elemento que yo creo que es fundamental, y es que en Europa no estamos aprovechando los recursos que tenemos, ¿no? Tenemos un superávit muy abultado, ¿no? Como sabes, ¿no? de ahorro, ¿no? De ahorro que se invierte en el tejido productivo de otros países, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Yo he hecho un cálculo para este año, tenemos aproximadamente 200.000 millones como europeos, 200.000 millones de euros de exportación de ahorro que se invierte en el tejido productivo no comunitario, ¿no? Fuera de Europa, ¿no? Y esto es realmente en un momento en que necesitamos, efectivamente, tenemos como ha dicho Enrique, una triple transición, ¿no? Pues ecológica, tecnológica y también de defensa, ¿no? Es realmente no nos podemos permitir, ¿no? Además, el informe de Draghi y el de Letta también han puesto de manifiesto cuáles son las palancas, ¿no? para que ese ahorro disponible se pueda utilizar en Europa. Por tanto, yo creo que por ahí tenemos que ir. Hace falta un esfuerzo mancomunado efectivamente de gasto, ¿no? De emisión de deuda, pero también hay que saber utilizar ese remanente de ahorro, ¿no? Por tanto, también es un instrumento. Y las palancas son fundamentalmente crear un mercado de capitales integrado en la Unión Europea, ¿no, Enrique? Sí, lo que pasa es que una parte de esa integración de mercado de capitales y de mercado bancario, hay cosas que se pueden hacer, digamos, de forma sencilla, pero una gran parte implica cambio de tratados, puesta en común de recursos, y muchas veces hay partes del mercado único que no avanzan simplemente porque los Estados miembros no quieren, porque quieren mantener su ámbito de supervisión o porque quieren mantener
las sedes de determinados bancos. Es decir, al final no podemos pretender que algunas mejoras en ese ámbito no se hagan sin romper algunos huevos, ¿no? Y esos huevos es cambiar algunos tratados, avanzar en el proceso de integración. Parece que estamos en un momento en que la gente está poco dispuesta, o hay muy poco. Igual habría que pensar en integración por partes, ¿no? En lo que se ha hablado alguna vez, ¿no? En cooperación reforzada, pero la idea de profundizar en la integración, por desgracia, políticamente hoy es complicada, ¿no? ¿Existe el riesgo, y es una pregunta también de carácter económico, de carácter geopolítico, de que Europa se eche en brazos de China, digamos, por su situación de debilidad respecto a Estados Unidos? Yo creo que no lo va a hacer. O sea, todo lo más es mantener donde estamos, pero acercarse más a China en ese sentido yo creo que no. Y además no habría consenso entre los europeos. Yo creo que estaría bien, sería suficiente hoy en día con pensar en una posición un poco de prudencia, ¿no? De no hacer cosas muy estridentes, intentar no romper demasiado los mecanismos en los que ahora funciona, ¿no? Yo lo que sí que creo es que Europa, para poder responder a los retos a los que nos enfrentamos, tiene que dar un paso hacia adelante. Si no lo hace, creo que Europa no está en condiciones de responder a los retos. En la línea que aquí se ha comentado de lo económico, porque Europa en concreto y el mundo se enfrenta a momentos muy complejos, y si Europa reflexiona y da un paso adelante para hacer mayor integración en donde sea posible, pues quizás, y si no Europa, a lo mejor puede salir muy mal parada de la situación actual. Lo que pasa es que en el ámbito económico sí que tiene probablemente más interés Europa en acercarse a China. Es decir, mira, ha visto el debate que ha habido con los coches, automóviles eléctricos en una serie de países, entre ellos España era favorable de no poner ningún tipo de arancel, y otros países sí querían poner aranceles. Ahí sí que hay un debate interno, que decía el coronel. Claro, es que yo lo que pienso es que Europa está intentando navegar entre dos aguas, ¿no? No puede enfrentarse a China, pues no se lo puede permitir, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede acercarse a China, incluso aunque ahora probablemente estaría dispuesto a hacer un acercamiento a China, simplemente porque Estados Unidos no le va a dejar. O tiene muchas armas con las que castigarle, puede establecer controles de inversiones en Europa, puede hacer muchas cosas. Es decir, si intenta sortear, si intenta puentear la relación de Estados Unidos con China, terminaría castigando a Europa, ¿no? Pero sí creo que siempre ha intentado hacer un difícil equilibrio, ¿no? El tema de los coches para mí es el mejor, o el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que por cierto no importa coches chinos, todos los que le entran por México, ¿qué hizo? Poner aranceles del 100%. ¿Qué quería poner? Aranceles prohibitivos. No quería que entraran coches chinos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que quiere es hundir la economía china por la guerra tecnológica. Sin embargo, Europa no hizo eso. Europa puso aranceles muy inferiores y distinguiéndolos por empresa. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaba dando era un doble mensaje. Es a Estados Unidos, yo también le pongo aranceles a China, yo también combato las políticas de subvenciones de China, pero al mismo tiempo a China le estaba diciendo, yo me guío por reglas, yo te pongo un arancel equivalente a la subvención que tú has puesto a tu industria. No intento impedir que los coches chinos entren en Europa. Entonces, está en ese juego, ¿no? No sé si es suficiente porque hoy mismo Tesla ha anunciado que va a poner una demanda a la Unión Europea con un arancel pequeño, que creo que es el del 7,5%. En Europa ha puesto una demanda a la Unión Europea ante el Tribunal de la UE precisamente por los aranceles. Es decir, y Tesla vende, como dices, mucho en Estados Unidos, mucho en China y a través de México fundamentalmente. Sí, bueno, no sé si... Tesla es también, hay que ver también Tesla ahora entramos, digamos, por los personajes que se han hecho populares en nuestra vida. Tiene que ver con eso, pero lo que sí que quería decir por lo menos es la idea de que le está lanzando Europa a China el mensaje de no nos gusta que nos inundéis el mercado, como también decía, no nos gusta que vuestro exceso de producción nos lo coloquéis a precios de derribo, pero al mismo tiempo seguimos creyendo en el comercio. Cosa que Estados Unidos ya ha dicho a China que no cree en el comercio. Yo creo que sería un error que Europa intentara jugar el papel del punto intermedio entre Estados Unidos y China, justo, o sea, la mitad, ¿no? De alguna manera, para no tener por hecho que Europa tiene una sola voz, que no la tiene, como decía el coronel. Partiendo de la hipótesis que habláramos de una sola voz, yo creo que tenemos que tener en cuenta nuestro propio interés y regirnos en función de nuestros principios básicos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, tal vez hay razones para una aproximación con China, porque ahí compartimos un objetivo. En el caso de Trump, ha renunciado al Acuerdo de París. China, por lo menos, en este momento parece seguir con su política de, bueno, de intentar realizar una transición verde, ¿no? Bueno, ahí puede haber un elementos de cooperación con China, ¿no? En el tema arancelario, yo creo que efectivamente hay que ir hacia la aplicación de aranceles allí donde percibimos una distorsión del mercado, ¿no? El vehículo eléctrico creo que es un buen ejemplo y, de hecho, hemos tardado demasiado. Y estamos tardando demasiado en reaccionar a, por ejemplo, las subvenciones, ¿no? que ha aplicado China, ¿no? En ese sentido nos aproximaría más de Estados Unidos, a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que debemos tener en cuenta, si no tenemos una idea clara de dónde están nuestros objetivos, vamos a navegar de esta forma entre lo que pretende Estados Unidos y lo que pretende China, y va a ser muy difícil encontrar una estrategia. Otra cosa es, posteriormente, encontrar un acuerdo interno, ¿no? Y va a haber siempre países que se quieren diferenciar, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, la OMC, ¿no? Yo creo que Trump está casi, veremos qué pasa con los aranceles, pero realmente ya lleva mucho tiempo prácticamente con muy poco interés en la OMC, ¿no? Y no sería impensable que en algún momento surgiera un acuerdo de los países que todavía se pretenden o consideran que ese acuerdo es importante, que es el sistema multilateral, ¿no? Es posible que Estados Unidos no entre ahí, ¿no? Bueno, es verdad que puede haber una reacción transaccional de Estados Unidos, pero tenemos que tener en cuenta nuestro interés, ¿no? Y no puede ser, sencillamente, que reaccionemos en función de la presión de unos y otros. Tenemos que tener en cuenta nuestros principios y nuestros intereses generales, ¿no? Sí, el órgano de solución de conflictos está paralizado. Está paralizado desde hace tiempo. Añadiría que Biden puso algún clavito en el ataúd de la OMC, ¿no? También, sí. O sea, no... Claro, yo aquí diría que de alguna manera echamos de menos cosas de la Guerra Fría, ¿no? O sea, en la Guerra Fría era un enfrentamiento muy complejo, pero se habían creado mecanismos para reducir riesgos, para que haya un diálogo estratégico. Que íbamos a echar de menos la Guerra Fría. No tenemos ninguno de esos mecanismos. O sea, que el mundo necesitaría, por razones tecnológicas, como se decía antes, para evitar que vivamos un mundo que termine en una confrontación no deseada por ninguna de las partes, se necesitan mecanismos. Esos mecanismos los tiene que liderar China y Estados Unidos. Nosotros, los europeos, no lo podemos liderar. Esto es muy evidente. Lo único que podemos hacer es sumarnos a las iniciativas que se inicien al más alto nivel. O sea, tenemos una dependencia muy grande de cómo China y Estados Unidos sean capaces de gestionar sus grandes diferencias. Y una vez que eso sea así, lógicamente Europa tiene que procurar sumar en positivo, ¿no? Para reducir las tensiones, pero eso nosotros los europeos no lo... Y entre tanto que esta tensión de momento no deja de crecer, veremos qué ocurre con Trump, a lo mejor no, con China encuentra alguna fórmula de entendimiento, entonces los europeos pues, podríamos jugar un cierto papel, pero no lo podemos liderar y dependemos de lo que hagan estas dos grandes potencias. Lo que no debe hacer Europa es, desde luego, echar leña al fuego. Lo que tiene que hacer es demandar cierta moderación en Estados Unidos, pedir a Estados Unidos que no se nos dicte lo que tenemos que hacer, intentar acordar con Estados Unidos ciertas medidas, y mucho más yo creo que no podemos hacer. Y lo que pasa es que hay conflictos. Hablábamos antes de la industria de automóviles, es el más evidente, pero hay otro, yo creo que en el futuro va a ser mucho más grave, por decirlo de esa manera, o de mayor envergadura, que es el tema de las plataformas digitales. Es decir, porque aquí tenemos muchos intereses, ya hay una parte geopolítica, el papel de las guerras híbridas, las plataformas digitales, lo hemos visto con TikTok en Estados Unidos, pero en Europa tenemos una normativa perfectamente definida sobre regulando la inteligencia artificial. En Europa hemos decidido una directiva de servicios digitales que hay que cumplir. Es decir, ahí cómo encaja Elon Musk en la directiva de servicios digitales. Bueno, nosotros regulamos lo que hacemos dentro, pero no regulamos lo que hacen los demás en sus países o en el mundo, ¿no? Pero están presentes en Europa y tienen que... Están presentes, sí. Sí, pero yo creo que aquí Europa tiene esa preocupación excesiva de regular y yo creo que en Estados Unidos y en China van por delante a la hora de desarrollarlo. Entonces, habría que desregular, porque es que... No, al contrario de regularnos, desregularnos. No, yo lo que creo es que el problema de Europa es que va por delante la voluntad de regular a una realidad que se está produciendo. Y además,
Sí, hay regulación, hay dos tipos de regulación, ¿no? Hay una regulación que sería, efectivamente, hay regulaciones que a lo mejor afectan nuestra capacidad de innovación, etcétera. Entonces habría que reconsiderarlas, ¿no? Y eso lo pone de manifiesto el propio informe de Draghi, ¿no? En su informe, un tema que recorre el informe es el llamado red tape, ¿no? Sí. Obstáculos digamos, a la innovación, ¿no? Europeos, eso es evidente que habría que suprimirlos, ¿no? Pero hay un tipo de regulación que yo creo que es imprescindible y que habría que reforzar, y es la protección contra, digamos, situación de cuasimonopolio, ¿no? Porque, curiosamente y paradójicamente, la falta de regulación puede llevar a situaciones en que hay grandes actores que crecen cada vez más y que impiden a otros entrar en el mercado, ¿no? Y se convierte en una especie de cartel, ¿no? Esto ocurrió ya en Estados Unidos, en el capitalismo americano, y realmente solamente se destruyó de verdad con el New Deal, ¿no? Una parte muy importante fue la competencia, ¿no? La política de competencia, ¿no? Y yo creo que en este momento estamos en una situación en que seguramente habría que regular por ese lado, no tanto por el lado de desincentivar la innovación, creo que hay ahí yo creo mucho que hacer para mejorar, ¿no? Pero por el lado de asegurar que se mantienen condiciones de competencia, que no es el caso en este momento. Competencia crea mercado, no lo que hace es que haya mercado. Esto es lo primero que ha hecho en esas órdenes ejecutivas que hablábamos al principio. Una de las primeras decisiones que ha tomado es despedir a todos los altos cargos de los servicios de competencia de Estados Unidos. Y ha dimitido la presidenta de la Reserva Federal. De la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Es algo muy significativo. Y habéis visto en la ceremonia de inauguración estaban todos los magnates de la tecnología bien representados. Esa es la pregunta que quería ya, antes de entrar un poco en el debate, quería, ¿qué opináis de los magnates, de esta sociedad tecnofeudal que se ha llamado? Hombre, ¿Y qué influencia pueden tener desde el punto de vista también geopolítico? Bueno, yo creo que también, es decir, no nos sorprende demasiado que el dinero se acerque al poder, ¿no? No creo que tampoco el sector tecnológico sea muy distinto de otros sectores que también se acercan al calor del poder porque son sectores regulados. Y hay que tener en cuenta que, ¿pero de esa manera tan descarada? Es un poco exagerado, la verdad. Pero también es verdad que se juegan mucho, porque curiosamente es que ellos hablan de sí mismos como si fueran el mercado. Y se parecen muy poco al mercado, por dos motivos. Primero, por lo que decía Raymond, porque son peligrosísimos desde el punto de vista de la competencia. Lo que pasa es que Estados Unidos ha estado siempre mucho más preocupado por los precios del consumidor que por ejemplo, no dejar entrar a nuevos, ¿no? Si ves cómo afectaba al consumidor, ¿no? Pero, primero, no es un sector donde haya mucha competencia, y segundo, ahora mismo es un sector reguladísimo. No es un sector es un sector muy regulado y, por tanto, muy sujeto a las veleidades del poder. Y si el poder quiere fastidiarte, pues no te deja utilizar determinados datos para que alimentes a tu inteligencia artificial o hace una serie de medidas. Entonces ellos saben que son más dependientes. Hay muchísimo dinero invertido, son las empresas que más invierten en I+D del mundo. Entonces saben que no pueden permitirse estar a malas con el poder. Y Estados Unidos es hoy el poder y es hoy el centro de la inteligencia artificial. Entonces simplemente se están acercando al poder. A mí personalmente no me llama tanto la atención, igual pues que como se pueden hacer, o como otra serie de grandes empresas dependientes o reguladas o dependientes del poder procuran congraciarse siempre con el poder. ¿Se podría decir que estamos ante un proceso de captura del regulador? No hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y además yo soy un poco más pesimista en el sentido que Enrique en este punto, ¿no? En este punto, porque yo creo que se está creando con esta nueva era, ¿no? De post-globalización un capitalismo tecnológico con un poder de influencia enorme en el regulador y también en la opinión pública. Estamos viendo elecciones prácticamente muy influidas, ¿no? Por digamos, las propias plataformas, ¿no? La de Elon Musk siendo una de ellas, ¿no? Y por tanto yo creo que, y además hay una especie de, se puede decir que la era de la globalización era, digamos, globalización de la industria bancaria, ¿no? Y el comercio internacional, y ahora estamos en un capitalismo tecnológico y la finanza en la sombra, ¿no? Es decir, ¿quién apoya a los magnates tecnológicos? Bueno, fondos de inversión que han invertido muchísimo, ¿no? en estos proyectos,
y que tienen un poder no solamente económico, pero también, como digo, en la opinión pública, y eso es, yo creo, muy preocupante. Sí, yo añadiría, en la misma línea que se ha dicho, que la clave de la rivalidad geopolítica, que hay una competición muy clara, es quién va a ganar la batalla de la innovación tecnológica. Si uno mira las empresas norteamericanas y las compara con las chinas y toda la capacidad tecnológica norteamericana con la China, fríamente Estados Unidos tiene ventaja. Pero la diferencia es que China es capaz de alinear a las empresas, mientras que Estados Unidos no. Hasta ahora las empresas tienen sus intereses que eran distintos del Estado. China obliga a las empresas a alinearse con los intereses del Estado. De modo que si Estados Unidos quiere ganar esta batalla, las empresas tienen que alinearse más con el Estado. Porque teniendo ventaja, siendo más poderosas las empresas norteamericanas y más innovadoras, al no estar alineadas con el Estado pueden perder al final la batalla por la innovación tecnológica. Luego hay un cierto elemento de lógica geopolítica. Y el segundo aspecto es que hemos visto cómo en la guerra de Ucrania ha habido empresas tecnológicas que por su cuenta y separadas del Estado norteamericano han intervenido en la guerra. Es decir, que las empresas tecnológicas son un activo geopolítico de una importancia enorme. Ellas lo saben, el presidente lo sabe, y es un poco el tema, mira, si nos ponemos de acuerdo, todos salimos ganando, pero como nos enfrentemos, todos salimos perdiendo. Incluso en la carrera espacial, ¿no? Lo estamos viendo, es decir, la NASA ha desaparecido como el ente más conocido de la industria del espacio. Es decir, ahora estamos hablando de 10 Bezos o de por supuesto, Elon Musk. Entonces, la necesidad de que esas empresas privadas se alineen más con el Estado, yo creo que es algo que está percibido en este contexto. Dicho lo cual, Musk y Trump no pueden terminar bien, ¿eh? Dos gallos en el mismo corral. Qué genial. Bueno, te preguntaba desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista geopolítico, digamos, el papel de las plataformas tecnológicas. Es decir, se ha visto con el caso de TikTok. O sea, si la batalla geopolítica que existe y que ambas potencias, Estados Unidos y China, quieren ganar, los chinos se han puesto un plazo, ¿no? Año 2049, esa batalla la ganará quien gane la batalla por la innovación tecnológica. Luego las empresas tecnológicas son las que tienen la clave de esa batalla. Y como decía, en el caso de China, alineadas con el Estado desde el principio, y en el caso de Estados Unidos, hasta ahora no alineadas con el Estado, sino incluso en muchos sentidos con finalidades y objetivos divergentes. Bueno, hemos hablado de China, de Rusia, de Estados Unidos, por supuesto, de Europa y de España. ¿Qué hacemos con España en este nuevo contexto, en esa sociedad disruptiva? Bueno, vamos a aterrizar. Que venimos de la industria del espacio. Sí. Tenemos, yo diría, por ponerlo en positivo, ¿no? Por primera vez, como decía, ¿no? Antes, una situación relativa es mejor, una situación, desde luego, que nos diferencia favorablemente con respecto al resto de países europeos, ¿no? Tenemos una energía renovable que ha creado una ventaja competitiva muy significativa. Prácticamente el precio de la electricidad es un 20% más barato en España que la media europea, ¿no? Esto es algo que es fundamental, ¿no? Y está atrayendo inversión, etcétera, ¿no? Y que es una novedad. Es una novedad, ¿no? Y tenemos también, estamos compensando la debilidad global de Europa gracias a nuestra competitividad dentro del mercado único europeo, y esto genera superávits, excedentes muy importantes con respecto al resto de Europa, y explica en buena parte el diferencial de crecimiento que tenemos, ¿no? Y esto me lleva a pensar de que, bueno, digamos, el informe de Draghi, lo que hemos comentado, hay como dos dimensiones. Una es la dimensión paneuropea, inversión pública europea, política europea, y después integración europea, ¿no? O sea, fortalecer el mercado único, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente, digamos, español, yo creo que esto segundo es más importante, a corto plazo por lo menos, ¿no? Porque disponemos de esa ventaja y nos permite compensar, por supuesto, a corto plazo, porque a largo plazo no nos podemos desacoplar del resto de países europeos. Por tanto, yo creo que al final nuestro destino está muy ligado a lo que haga Europa en general, ¿no? Lo que pasa es que nuestra situación es más favorable y eso también nos da más credibilidad cuando hacemos propuestas europeas, que creo que también es una diferencia con respecto a épocas anteriores, ¿no? Enrique. Muy brevemente, para dejar tiempo para las preguntas, estoy de acuerdo con Raymond. Solo añadiría una cosa en nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Estamos menos expuestos, España está menos expuesta a China que otros países centrales, estamos menos expuestos incluso también a Estados Unidos.
Sin embargo, tenemos otras dependencias de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de defensa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante conservar una buena relación con Estados Unidos, porque Estados Unidos, aunque en aranceles, nosotros somos un país de servicios, fundamentalmente más servicios proporcionalmente, nos pueden hacer mucho daño en agricultura y en otro tipo de aranceles, pero también nos pueden hacer mucho daño desde el punto de vista estratégico en el estrecho, ¿no? Lo que es importante. Yo diría que en términos geopolíticos, como no tenemos claro qué va a ocurrir y qué nos espera en el futuro, ¿no? Esto es un poco como el que sale a cazar, que dice, ¿por dónde va a saltar la liebre? Pues no lo sabemos. Esto pues obliga a España a ser prudente y no poner toda la apuesta en una estrategia de seguridad concreta, ¿no? En cierto sentido estamos más lejos de Ucrania, quiere decir que lo que ocurre en Ucrania nos va a influir menos que a otros países. También estamos a mayor distancia de Oriente Medio, quiere decir que no somos el país más expuesto. Sin embargo, a largo plazo sí que nos preocupa mucho lo que pueda ocurrir en África. Este último año ha crecido mucho el número de bajas, de muertos por conflicto armado en África, quiere decir que las tendencias en África no son buenas en términos de seguridad. El crecimiento de los movimientos yihadistas radicales islámicos también lleva creciendo de forma sostenida precisamente en el Sahel, más que en otro lugar del mundo. Quiere decir que hay una serie de indicadores que nos preocupan de África y, por tanto, España tiene que ser capaz de liderar en Europa una corriente que nos está costando mucho, que es lo que está ocurriendo en el este es muy grave y muy preocupante, pero no lo es todo. También tenemos un problema en el sur. Y ahí, de momento, los europeos nos siguen poco, pero España tiene que seguir insistiendo en que el futuro tenemos que mirar hacia el sur, porque ahí podemos tener un problema. Está pasando desapercibido, ¿no?, el conflicto entre Ruanda y Congo, quiere decir que es un asunto serio que afecta a todo el Sahel, y yo creo que la opinión pública, que estamos hablando mucho de Europa y de Asia, pero muy poco de África. Pues empezamos las preguntas. Tú, que pregunte lo que quiera. Pues ¿quién quiere hacer una pregunta? Por allí. Allí y luego por aquí. Voy a hablar de un asunto del que sé algo porque llevo toda mi carrera profesional relacionada con las altas tecnologías. El miedo que he escuchado a los grandes capitalistas de las... Yo no lo comprendo. Y voy a decir por qué. En el año 96, cuando se comenzó la liberalización del mercado de telecomunicaciones a nivel mundial, un grandísimo economista, falleció recientemente, William Baumol, escribió un artículo maravilloso y vigente que se tituló Contestable Market. En el artículo, que es una obra de arte, el último estado del arte de la visión de los mercados, sostenía una cosa muy simple. Lo importante de un mercado no es el número de operadores, es que la entrada y salida sea libre. En Europa tenemos más de 100 operadores de telecomunicaciones. En Estados Unidos solamente hay 2 y en China otros 2. ¿Quiénes son más competitivos? ¿Los americanos o los europeos? Todo el mundo sabe que los americanos, ¿verdad? Bueno, según en qué aspecto tecnológico, o sea, quiero decir, la brecha de renta per cápita, la brecha de renta per cápita entre Estados Unidos y Europa se abre cada vez más gracias a la innovación tecnológica, y la innovación tecnológica florece allí porque no hay que pedir permiso para entrar ni salir de los mercados. Aquí hay que ir a Bruselas. Todos no, pero gran parte de los monopolios tecnológicos han fallecido porque había otros innovadores. Motorola era símbolo de la telefonía móvil. No pinta nada en ese mercado. IBM era todo en informática. Tampoco. Es una empresa de consultoría. Kodak era la fotografía, no existe más. Y eso no sucede porque nadie ya lo haya regulado. Es porque, siendo el mercado abierto, ha habido otros que han entrado a ofrecer cosas que a la gente libremente les interesan más. En Estados Unidos, los sectores económicos, gracias a esta libertad de mercado que en Europa no existe, los rankings empresariales de cualquier sector se renuevan sin cesar. Europa no cambia nunca. Nunca. Es impresionante. La innovación requiere libertad de entrada y salida al mercado.
y sobre todo mercados homogéneos como es el mercado americano, no un mercado lleno de mercadillos como sucede en Europa. Esa es la raíz del éxito de las grandes empresas capitalistas americanas, que seguirán dominando el mundo y serán siendo sustituidas por otras aún mejores. Enrique, ¿tienes un comentario? No, tiene mucho de lo que ha dicho tiene toda la razón del mundo, por supuesto. El tamaño del mercado, la fragmentación del mercado europeo. Bien, eso es verdad. Pero el problema es lo que hablaba antes Raimon. Estamos hablando de competencia. Cuidado con pensar que todo el mundo puede entrar ahora mismo y competir con un Google. Te compran o te echan del mercado. Entonces, estoy de acuerdo en que primero la regulación en Estados Unidos es mucho más flexible, es una regulación a posteriori, no a priori, tú cumples y si no, pues eso funciona, tienen un mercado totalmente integrado, tienen un mercado de capitales tremendamente desarrollado en Venture Capital, es muy fácil conseguir financiadores para las grandes tecnologías, todo eso es verdad. Pero cuidado con decir que hay libre entrada y libre salida en el mercado de competencia. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo lo comparto y a la vez estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que en Europa hemos cometido el error de promover campeones nacionales. Exacto. Entonces es casi lo peor, ¿no? Sí. Porque tenemos a la vez barreras a la competencia dentro de un mercado nacional, por tanto no son competitivos, ¿no? Entonces ahí estoy de acuerdo, ¿no? Eso es un error. Por allá había una pregunta. Bien, bueno, yo quería primero agradecer a los ponentes y al moderador por lo interesante foro que habéis ido generando a lo largo de esta hora. Yo quería preguntar dos cosas. Una en relación con España. No niego que es lo que a todos nos preocupa, ¿no? Tenemos 4 años por delante del gobierno de Trump, que claramente se ha decantado de forma muy clara y muy expresa a favor de Marruecos. Me preocupa mucho la situación de nuestras 2 plazas de soberanía y que naturalmente tenemos delante el compromiso financiero en tema de defensa, que vamos con el 1 o 2% nada más del presupuesto. ¿Cómo ven los ponentes la situación de estos próximos 4 años con el peso fuerte de Marruecos, que seguirá avanzando en su dinámica siempre muy peligrosa, muy delicada, siempre singular? No voy a utilizar términos en mi opinión sobre la política marroquí, pero es evidente que nunca ve con buenos ojos a España. Y tenemos a Trump por delante, que evidentemente lo ha ido apoyando. Y la segunda pregunta es en relación, claro, estamos hablando de los 2 conflictos bélicos serios que tenemos y la problemática de Europa con una debilidad económica y de emprendimiento claro. Pero claro, tenemos el problema de que si acaban las guerras, que Dios quiera que acaben en este año, como ha dicho antes nuestro querido coronel, tenemos el problema ya no solamente del coste del armamento, sino la reconstrucción de Ucrania, que ha quedado destrozada. Y mucho me temo que el señor Trump dirá que esto no me toca a mí demasiado, le toca a los europeos. Entonces ahí tenemos otra situación de crisis económica seria para Europa en la situación actual. Y luego también el apoyo de alguna manera, ¿verdad?, a la zona de Gaza, que también ha quedado bastante afectado. No sé qué opinión tendrán los ponentes respecto a estos 2 elementos, uno de tipo geopolítico serio para España y el otro de tema financiero para Europa también. Más gasto. Coronel. Bueno, no cabe duda de que el gobierno español va a tener un reto diplomático. Un reto diplomático complejo y además una diplomacia que es muy central en la diplomacia española. O sea que eso va a ser un reto y veremos a ver cómo se resuelve, ¿no? Yo el tema del gasto no lo sé evaluar igual que los otros ponentes que son verdaderos expertos. Lo que no cabe duda es que en el proceso de negociación de la paz en Ucrania, si es que se llega, porque yo no afirmo que se vaya a alcanzar la paz, sino que si es que se alcanza, Estados Unidos va a poner la carga de la reconstrucción en Europa. Eso no tengo ninguna duda. Y eso es un reto para los europeos. Pero si es a costa de la paz, tendrá sus elementos económicos positivos, que yo no soy capaz de evaluar en su justa medida, pero en fin, ese va a ser un... Yo decía que creo que el año 25 va a acabar muy distinto que ha empezado y, desde luego, si se llega a la paz, la economía europea será muy distinta como consecuencia de solo de este aspecto.
Hay un país, ahora contestáis de la parte de gasto desde el punto de vista presupuestario, pero hay un país que digamos que ha tenido un posicionamiento durante toda la guerra especialmente beligerante, que es el Reino Unido, ¿no? que ha desplazado muchos de sus intereses a Ucrania y no es de la Unión Europea. Sí, no es de la Unión Europea. En cuanto al gasto, efectivamente el gasto de la reconstrucción puede ser considerable, ¿no? Pensemos en el plan Marshall, creo que fue aproximadamente entre 1 y el 2% por año durante largos años, ¿no? Entonces es considerable, ¿no? Pero hay que ver un poco el beneficio que representaría, estoy de acuerdo con el coronel, para Europa. El verdadero problema de Europa en este momento no es tanto el coste presupuestario, sino más bien todo lo que esto supone en términos de incertidumbre para la inversión. Si hay algo que va mal en Europa y también en España en ese sentido es la inversión, ¿no? Muy afectada por el contexto tan incierto, ¿no? Porque efectivamente quien va a invertir a largo plazo cuando no sabemos efectivamente qué va a pasar, ni siquiera con la política comercial, etcétera, ¿no? Y el sistema impositivo, en fin, es todo realmente muy incierto, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que ayudaría, tendría un efecto positivo, un efecto negativo en términos presupuestarios seguramente, que tendríamos que asumir al menos en parte, pero un efecto muy positivo en términos de contexto de inversión, todo el este de Europa, por supuesto, y en general en la Unión Europea. Por tanto, hay que también valorar esta parte. Enrique, un comentario breve si quieres. Me preocupa más la relación con Marruecos que la reconstrucción de Ucrania. También para la reconstrucción de Ucrania tenemos otros instrumentos como el BEI, como otra serie de herramientas, no necesariamente gasto puro y duro, pero sí que tendremos que hacer muchos equilibrios muy complicados para que no tengamos problemas con Marruecos en los próximos años. Hay una pregunta por allí. Sí, buenas tardes. Yo, más que una pregunta, quisiera dar una opinión. Y una opinión porque creo que Europa, desde una perspectiva europea y española, estamos teniendo contradicciones entre algunos intereses geopolíticos y otros geoeconómicos. Es decir, al margen del norte de África, que ya se ha comentado, a mí me preocupa que Europa no haya entendido o haya olvidado un rol que tenía inicialmente, que fue el de la relación con Rusia. Ya que en el al principio de la década de los 90, por experiencia más personal directa, un político ruso en la época de Yeltsin vino a Madrid. Es que entonces trabajábamos en Rusia y en Ucrania. Nos planteó lo siguiente, la complementariedad que existía entre Rusia y Europa. Complementariedad en términos de que para Europa Rusia representa un gran mercado emergente, así fue en el momento que se cambió el régimen de la Unión Soviética, y por otra parte era nuestra fuente de suministro energético natural, sin tener que cambiar ahora el gas que nos venía de Rusia por el gas que ahora nos viene, y más caro, por cierto, desde Estados Unidos. Aparte de ello, nos vendió otras ventajas, como por ejemplo el hecho de que, aunque ya sé que Rusia es un país muy diferente, ¿no?, históricamente del contexto europeo, existe también una complementariedad de Rusia como barrera frente al extremismo islamista. Ellos han tenido ese problema en Chechenia en su momento y nos decía incluso que Rusia tiene un origen desde el punto de vista, vamos a decir en este caso religioso, de tratarse de una creencia ortodoxa, por tanto muy alineada con las que tenemos en Europa, ¿no? Y todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, empezando porque en 2014 se inició, en 2014 se inició esa guerra de Ucrania, y la causa de esa guerra fue el avance de la OTAN, por lo menos la causa que podía afectar a Rusia, es el que se le prometió que la OTAN no iría más en dirección este, y lo fue. Y Europa, yo creo que ahí ha tenido un seguidismo respecto a Estados Unidos en toda esa época, y hemos llegado a la situación actual. La situación que, si se corrigiera, nos favorecería, desde el punto de vista económico y pienso que también desde un punto de vista geopolítico.
Pues a partir de esa reflexión yo creo que hay una respuesta del coronel sobre si Europa tiene que llevarse lo mejor posible con Rusia o ha roto puentes durante muchísimo tiempo. Vamos a ver, hay una cuestión que es un poco reflexionar sobre qué ha ocurrido y qué es el pasado, ¿no? Pero ahora la cuestión es, ya no se puede cambiar el pasado. La pregunta es qué se hace ahora, ¿no? La relación de desconfianza es muy intensa. Gestionar la paz con Rusia, una vez que haya, o la seguridad europea con Rusia una vez que haya acabado la guerra, va a ser muy complejo. Yo creo que Europa va a tener que volcar un esfuerzo militar muy grande, un poco parecido a la Guerra Fría, de unidades desplegadas en la frontera entre Rusia y la OTAN, y eso se va a prolongar el tiempo. Sí que es verdad que una vez que haya una paz, habrá elementos económicos de complementariedad, por así decirlo. Lo que pasa es que esa complementariedad que existía en el pasado ha cambiado, porque lo que ha hecho Rusia, que antes el 2/3 de su comercio era con Europa, lo que ha hecho es redirigir ese comercio a lo que ahora se llama el sur global. Y como os he dicho antes, si China no hubiera apoyado la economía rusa, se habría hundido la economía rusa. Y si la India no hubiera comprado todo el petróleo que le ha dejado de comprar Europa, tampoco habría funcionado la economía rusa, que es muy dependiente de la exportación de gas y del petróleo. Entonces, no se va a reconstituir esa economía, no se va a reconstituir ese modelo. Se van a suavizar algunos de los perfiles económicos de esa relación, pero Rusia ya ha redirigido sus flujos comerciales y Rusia además va a mantener un grado de desconfianza muy grande con Occidente. Y esa desconfianza no se va a arreglar de aquí a los próximos años. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? No lo sé. Pero los próximos 5 o 10 años va a ser una relación de seguridad, con garantías de seguridad, con despliegue de tropas y con una cierta, vamos a decir, se van a suavizar esos contornos de relación económica, pero no se van a reconstituir, creo yo. Tensión e incertidumbre, ¿no?, que decía al principio. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere hacerla? Si no, no, pues son... Vamos a ver. No lo veo. Una de las preocupaciones que se están poniendo de manifiesto es que el señor Trump tiene un periodo de 4 años, que ya son menos con estos días que han pasado, pero además tiene unas elecciones a medio plazo que pueden cambiar la mayoría del Senado. Entonces, es evidente que se debe ya estudiar mandato del señor Trump aumente a un segundo mandato, porque si no, esto que él propone es muy difícil que se logre y el problema más que nada es constitucional. No sé si hay algún comentario. Solamente sí. una reflexión al hilo de la pregunta. Yo creo que a corto plazo efectivamente Estados Unidos está en una posición de fuerza, pero a medio plazo me temo que el tema de la cohesión del país tiene un problema muy grave. Esa polarización yo creo mucho más pronunciada, que es el caso de Europa, ¿no? Y esto puede degenerar efectivamente en todo tipo de situaciones, ¿no?, de reversiones políticas, etcétera, o digamos, de eventos políticos dentro de Estados Unidos. Hay grandes contradicciones, lo dijo antes Enrique, entre los diferentes objetivos, y yo creo que tenemos aliados objetivos dentro de Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad empresarial no tecnológica, porque probablemente ellos no tienen interés en una guerra arancelaria, ni tienen grandes inversiones en Europa, y bueno, ahí podemos también jugar con eso, ¿no? ¿Y es sostenible, y ya con esto acabo, no sé si hay alguna pregunta más, ¿es sostenible la deuda de Estados Unidos? El otro día sacamos en el periódico un informe del Instituto Financiero Internacional, que es la patronal bancaria mundial para entendernos, donde decía que hay un riesgo de que Estados Unidos tenga un problema serio con la deuda. Tiene ya más del 100% del PIB. Si no fuera Estados Unidos, no sería sostenible, pero tienen el dólar, tienen la moneda de reserva. Y el Pentágono. ¿Perdón? Y el Pentágono. Y el Pentágono, además. Entonces, y con el dólar pueden seguir financiando el déficit. Por tanto, aunque se pueda deteriorar tal vez la calidad crediticia de la deuda americana, y de hecho ya ha habido alguna señal, yo creo que con el dólar, bueno, pues todos los inversores saben que van a poder recibir los dólares, ¿no?, porque los pueden imprimir, nosotros no.
Yo diría una cosa muy rápida, que recientemente Florentino Portero en el debate ha escrito un artículo diciendo que el problema que tiene Trump es que Trump tiene prisa porque solo tiene un mandato. Y yo sí creo que intentar abordar los problemas que Trump quiere abordar en un mandato es muy poco tiempo. Y en general, en geopolítica, tener prisa es malo. O sea, la prisa, actuar bajo presión del tiempo, no es recomendable en geopolítica. Y eso es un elemento suplementario de preocupación. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Se han visto cómo estos señores son muy moderados y el moderador ha tenido poca participación. Muchas gracias. Bueno, ha sido un debate brillante y enriquecedor y desde el Colegio Notarial de Madrid deseamos agradecer a nuestros ponentes y a nuestro moderador que nos hayan facilitado los medios para formarnos opinión, tomar conocimiento sobre estas cuestiones geopolíticas y económicas. Antes de clausurar y dar por concluido este foro, os informamos que, aunque no tenemos fecha concreta, la temática del siguiente lunes de actualidad será la problemática en Cuba, en Argentina, en Venezuela y otros países iberoamericanos. Así que os esperamos a todos.